Iniciamos Romanos capítulo 6. Voy a leerte los 3 primeros versículos para llegar a un punto que he querido compartir con ustedes hace mucho tiempo. Y es una apreciación que seguramente también la has tenido, pero hoy la vamos a reafirmar. Dice así Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y comienza el versículo 3 también con una pregunta que dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Más adelante volveremos sobre estos 3 versículos, pero quisiera centrarme en esta expresión. ¿O no sabéis? Pablo, en la carta a los Romanos y en la gran mayoría de sus cartas, recurre mucho a esto, a preguntar si es que la gente cristiana no sabe. Por ejemplo, y a ese es el tema que me quiero referir. No sé cuánto vamos a durar en esto, pero es un gran paréntesis. El asunto acá es que Pablo quiere que la gente sepa. Las personas nacidas de nuevo y que no han renovado su mente, aunque han nacido de nuevo, no saben. La persona que ha nacido de nuevo y renueva su mente, sabe. Y por lo tanto, puede también ayudar a otros a que sepan. Sígame en este pensamiento y lo va a notar. Mire, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 13, él dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Ves? En este caso él dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. O sea, Pablo quería que los de Roma supieran que había intentado ir muchas veces. Tal vez ellos no sabían. Sígueme en este hilo de pensamiento. En Romanos capítulo 3, versículo 19, él dice: pero sabemos. ¿Lo ves? Pablo ahora los incluye en ese saber y les dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pablo entonces le está enseñando a los de Roma para qué sirve la ley, por si no lo sabían. Ahora, llegando aquí a este capítulo 6, en este versículo 3, Pablo dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Posiblemente entonces muchos creyentes no sabían que creer en Cristo Jesús es morir para después poder vivir. Por eso él dice: ¿o no sabéis? Aquí en este mismo capítulo 6, en el versículo 6, vamos a encontrar que dice: sabiendo esto, nuevamente recurre a que el creyente debe saber. ¿Qué debía saber en este caso? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero tenían que saberlo. En este mismo capítulo 6, en el versículo 16, también dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de
la obediencia para justicia. ¿Lo notaste? Dijo, ¿no sabéis que sí? Muchos creyentes no saben que son esclavos de aquel al que obedezcan. Si se dedican a vivir una vida carnal, serán esclavos, pero de la muerte. Porque el pecado lleva a eso. Pero si son obedientes, serán esclavos para la justicia. Nuevamente, en Romanos capítulo 7, versículo 1, Pablo dice, ¿acaso ignoráis? ¿Te das cuenta? Él, para explicarle a los creyentes en Roma, era necesario sacarlos de la ignorancia que tenían. Por eso dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Te das cuenta? Pablo necesitaba que los de Roma conociesen la ley y para qué era la ley. Por eso dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. En Romanos capítulo 7, versículo 14, Pablo vuelve y lo usa y dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Obviamente, porque viene de Dios y todo lo de Dios es bueno, agradable y perfecto. Y él dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado, por naturaleza caída. Pero vuelvo al punto. Nuestro crecimiento espiritual se dará en gran medida, por no decir en el 100%, de acuerdo con lo que sepamos o no sepamos. Y por eso la renovación del entendimiento es tan importante. Nuevamente, en Romanos 8:22, Pablo les dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Un creyente debe saber que la misma creación está esperando, gimiendo. Casi que uno podría arrimarse a un árbol y escuchar sus gemidos, a una criatura del reino animal y escuchar sus gemidos, a las mismas fuentes de los minerales y escuchar sus gemidos. Pero es necesario saberlo. Hay gente que no sabe esto, siendo cristiana. Por ejemplo, en Romanos 8:26 Pablo dice, y de igual manera el Espíritu, con mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es decir, Pablo está reconociendo que hay cosas que el creyente no sabe. Pero ¿cómo uno ha de saber lo que no sabe si no sabe lo que debe saber? Por eso dice Pablo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es hermoso ver cómo ante nuestra insuficiencia, la suficiencia del Dios Espíritu Santo nos ayuda cuando no sabemos qué pedir como conviene. Y entonces podemos descansar en eso. Te dije que abrí un gran paréntesis que no sé hasta cuándo va a durar, pero es necesario que entendamos que en este asunto se trata de saber. En Romanos 8:28, el versículo estrella, el que se sabe más gente que inclusive Juan 3:16 o Filipenses 4:13. Oiga pues, la Biblia dice en Romanos 8:28, no sé si usted lo había notado, comienza diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando no sabemos, ese sabemos lo pasamos por la faja y parece que el versículo empezara diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero para que eso ocurra hay que saberlo. En Romanos 11:2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, refiriéndose a Israel, al cual desde antes conoció. Como le está explicando a los gentiles, ahora les pregunta, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo?
Y recuerdan que decía, solo he quedado yo. Pues bien, Pablo ahora dice, ¿o no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? Me está indicando que debo conocer lo que dice el Antiguo Testamento para poder entender lo que me dice el Nuevo. Se trata de saber, pero no es un saber petulante, un saber engreído, no, sino que es que hay que saber. Algo que todos hemos referido muchas veces, Romanos capítulo 12, versículo 2. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Discúlpenme, el saber pasa a través del entendimiento, por eso hay que renovarlo. Y agrega, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En paisa, hay que saber cuál es la voluntad de Dios y para saberla hay que transformar nuestro entendimiento por medio de la renovación del mismo. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? Con la lectura juiciosa de la palabra. Como te dije, esto es algo que hace años quería compartirte. Es más, es algo que seguramente en tu lectura juiciosa ya habías observado. Pero lo llena uno de mucha luz, sabiendo que Pablo enfáticamente le dice a quienes son los destinatarios de sus cartas, continuamente, que no ignoren o que sepan. Por ejemplo, en Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo, es decir, puede decirse también, sabiendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, pero hay que conocer. Romanos 14:14 dice, yo sé, fíjate, Pablo para poder hablarle a los que no sabían, debía saber primeramente él. Por eso él dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, Pablo sabía, y como sabía, podía enseñar. ¿Cómo nosotros podemos enseñar si no sabemos? ¿Y cómo vamos a saber si no renovamos entendimiento? ¿Y cómo vamos a renovar entendimiento si no es con las Sagradas Escrituras? Ahora en Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, se está refiriendo a toda la enseñanza del Antiguo Testamento, para vuestra enseñanza se escribieron. O sea que me está diciendo que si están escritas es para que yo las lea, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Solo las Escrituras pueden traer consolación y esperanza. ¿Por qué? Por el conocimiento y el saber que nos traen. Quisiera haber parado, pero no pude. ¿Por qué? Porque guiado por el Espíritu Santo me fui para Primera de Corintios. Y en Primera de Corintios también encontré lo mismo. Te estoy entregando casi que una clave para entender todas las cartas del apóstol Pablo. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Interesante, la sabiduría es saber. Entonces necesitamos conocer a Cristo Jesús. Si usted lee atentamente Juan capítulo 17, versículo 3, sabe a qué me estoy refiriendo cuando él dice, esta es pues la vida eterna. Y me habla del conocimiento de la persona de Cristo Jesús allí también. Pero ¿cómo voy a conocer de Cristo Jesús si no leo lo que el Espíritu Santo me ha dejado para conocer a Cristo Jesús, que son las Sagradas Escrituras, para renovarlo? Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Quieres tener conocimiento y entendimiento? Debes conocer al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Dios Padre ha hecho a Cristo Jesús para hacer sabiduría, justificación y santificación y redención. Para que, como está escrito, mira, nos lleva nuevamente a la Escritura. El que se gloríese en el Señor. Eso nos lleva al Antiguo Testamento cuando dice, gloríese en esto el que ha de gloriarse, en conocerme y entenderme. Eso es saber.
Te voy a leer prácticamente todo el capítulo 2 de Primera de Corintios. Y mira por qué es necesario saber. Pablo, cuando le habla a los hermanos de Corinto, les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, es decir, la sabiduría de Dios, lo que sabía de Dios, dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, refiriéndose a sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Óigalo pues. Para saber de Dios, Pablo se negó a saber de lo demás, como fundamento de sabiduría para guiar a la humanidad. No es un llamado a la ignorancia, es un llamado a la sabiduría. Pero ¿la sabiduría qué es? Para saber lo que realmente debe saberse. Y dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación, porque cuando yo predico transmito saber de Dios, cuando yo hablo transmito saber de Dios, pero si no tengo saber de Dios y no tengo escrituras en mi haber, ¿qué es lo que voy a transmitir? Entonces por eso Pablo dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, hay un saber humano, sino con demostración del Espíritu. Hay un saber del Espíritu, y de poder, hay un poder del Espíritu, para que vuestra fe, oiga bien esto, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, permítame parafrasear, en el saber de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, refiriéndose a la sabiduría que Pablo hablaba, que es el saber, recuerda, estamos mirando una constante en las cartas del apóstol Pablo, que recurre continuamente a preguntar: ¿o no sabéis? O a preguntar: ¿o ignoráis? O a decir afirmativamente: ¿sabemos qué? ¿A qué se refería Pablo entonces con eso? Cuando Pablo habla, él dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea que hay una madurez en el conocimiento de Dios. Y sabiduría no de este siglo, es decir, aprendida de los humanos, ni de los príncipes de este siglo, refiriéndose a la sabiduría que genera el mundo, que perecen. Ahora viene y dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, es decir, para conocerla. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Te das cuenta que se trata de conocer y de saber? Porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Claro, pero como no la conocían, no sabían de este saber que sabemos usted y yo y que no ignoramos, crucificaron al Señor. Ahora, ¿Dios qué hace? Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está con mayúscula. Y nos está hablando del Espíritu Santo, que es Dios. Y nos aclara: porque el Espíritu, el Santo, todo lo escudriña. Claro. ¿Acaso no lo vemos en Apocalipsis cuando se habla de los 7 espíritus? En el capítulo 1, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Dice que el Espíritu Santo, permítame decirlo así, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo, que es Dios, conoce lo profundo del Padre, que es Dios, y nos lo enseña a nosotros por haber creído en Jesucristo, que es Dios. Por eso dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Y después de haber hecho esta comparación dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, ahí vuelve a aparecer, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo me está haciendo un llamado a salir de la ignorancia. Mucho creyente no sabe lo que Dios le ha concedido, por lo tanto no lo habla. Pero Pablo dice: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, repito, lo cual también hablamos, repito, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay una enseñanza espiritual. Y ahora nos dice: no con petulancia, sino con el uso de razón de vida. Pero el hombre natural, es decir, el que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios.
porque para Él son locura. Este saber es locura para el que se pierde y no las puede entender, es que ni queriendo, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Te das cuenta otra vez? ¿Quién le instruirá? Y remata este capítulo diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. John, espere, yo acabé de llegar. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Yo venía velozmente en Romanos capítulo 5 y empecé el 6 y de pronto usted me está hablando de algo que, sí, porque en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 3, Pablo comienza diciendo, ¿o no sabéis? Y empezamos a mirar un hilo delgadito pero constante en las cartas del apóstol Pablo, en el que continuamente recurre a preguntarle a la gente que son los destinatarios de sus cartas, ¿no sabéis? Y prun, da un tema. ¿O acaso ignoráis? Y pum, da un tema. O a veces de manera afirmativa dice, porque sabemos. O en algunas partes él dice, yo sé. Entonces se trata de saber. Y el asunto es que cuando no renovamos entendimiento, no sabemos que no sabemos. Y hablamos de lo que no sabemos, creyendo que sabemos lo que no sabemos, porque lo único que se puede aprender de las Escrituras es renovando el entendimiento constantemente, como el Señor nos lo ha dicho. Uno quisiera hablar a veces con las personas de estas cosas, cristianas, pero no puede. ¿Y sabe por qué? Pablo dice, capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, en sabiduría humana caída. Así fuesen creyentes. Por ejemplo, no perdamos el hilo de lo que estamos diciendo. Se trata de saber o no saber. Se trata de ignorar o no ignorar. Se trata de sé o no sé. 1 Corintios 3:16 dice, le dice Pablo a los de Corinto, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, en Corinto había creyentes que no sabían eso, que eran templo de Dios y que habían sido sellados con el Espíritu Santo. Por eso caminaban por este mundo como sin Dios y sin ley, como si no hubieran nacido de nuevo. Y créanme, se encuentran muchos seguidores de los corintios en los pasillos de nuestros templos hoy en día. En el capítulo 6, versículo 2, Pablo vuelve y ataca y dice, ¿o no sabéis, de 1 Corintios, o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Hay gente que no sabe que hay un mundo de venidero en el cual hemos de vivir y por eso tienen todos sus realitos afincados aquí en este lado y viven como del mundo. Y Pablo les dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Se habían condenado a la inmadurez porque no sabían. En el mismo capítulo 6 de 1 Corintios, en el versículo 3, Pablo es, mejor dicho, cuando Pablo coge algo no lo suelta y les dice a los de Corinto, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Imagínate, si algún creyente hoy en día llega y se le aparece un ángel, arranca a adorarlo todavía porque como no sabe, empieza, ángel de la guarda, me dio dulce compañía, no me desampare. No, pero por favor, ya no estamos para eso. Y si no sabemos eso, vamos a saberlo de acá. Es lo que Pablo les está diciendo. Yo no sé si se está burlando de mí. No, jamás. ¿Cómo se le ocurre? Es un llamado al saber. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los hermanos en Corinto parece que no sabían eso y por eso vivían como si no se hubieran convertido.
Y Pablo les dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Los de Corinto no sabían eso. Avanza. Y en el capítulo 6, versículo 15 de Primera de Corintios, Pablo vuelve y les dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Que a propósito del tema que vamos a ver en Romanos capítulo 6, pero los de Corinto no sabían que sus cuerpos, este cuerpo, era ahora miembro de Cristo, y por eso les dice, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Entonces, Pablo lo que le está diciendo a los hermanos de Corinto era que ellos, por ignorar que eran ahora sus cuerpos miembros de Cristo, por eso seguían yendo donde las rameras. En el capítulo 6, versículo 16 al 18, Pablo vuelve y dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, los de Corinto no sabían eso, es un cuerpo con ella? Y les tiene que explicar con las Sagradas Escrituras que ellos no leían. Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y por eso Pablo les dice, de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los de Corinto no sabían eso, había que enseñárselos. En el capítulo 6 de 1 de Corintios, versículo 19 al 20, vuelve Pablo y arremete y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros. Había creyentes y hay creyentes que no saben que el Espíritu Santo está dentro de ellos. Sí, y dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Es que a nosotros nos compraron y por precio. Hace rato no somos de nosotros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los de Corinto no sabían eso. En Corinto, algunos hermanos no saben lo siguiente. En el capítulo 7, versículo 16 de 1 Corintios dice, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Se refería a parejas en las que una era creyente y el marido inconverso. O el marido era creyente y la mujer inconversa. Entonces Pablo les da a entender que el objetivo del matrimonio no es tener hijos y crecer y multiplicados y tener una casita y comprar un carrito y después una finquita y después así. No. Era ganarse al otro para la eternidad. Pero no lo sabían. ¿Cómo puede hablar uno con el que no sabe? Hay que enseñarle. En 1 Corintios 8, versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pero los de Corinto no sabían eso, había que enseñarlo. En 1 Corintios 9:13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Entonces Pablo les está aclarando acerca de la manutención que debían tener con sus ministros, pero como no habían leído el Antiguo Testamento, ¿cómo iban a saber lo que el Antiguo Testamento decía? Hay que enseñárselos. En 1 Corintios 10, del 1 al 4 dice esto, porque no quiero, hermanos, y ahí viene, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Alguno dirá, ¿cuál nube? ¿Donde se guardan todos los datos actualmente? No. Está hablando de la nube Shekinah, que está allá en el Antiguo Testamento. Y todos pasaron por el mar. ¿Cuál mar? ¿El de dónde? ¿El de Coveñas? No. El mar cuando se abrió para que todos pasaran. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, porque ese era el ministerio de Moisés. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál será? El maná. Pero ¿cómo van a saber si hay maná si no han renovado el entendimiento? Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cuál roca? Preguntarán algunos. De la que salía agua y bebían. Pero todo eso está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo voy a saber si no lo he leído?
¿Y cómo lo voy a leer si no renuevo entendimiento y no capto que solo las Sagradas Escrituras me renuevan el entendimiento? En el 11:3 de Primera de Corintios dice, pero quiero que sepáis, que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. ¿Cómo se le puede explicar autoridad divina y sujeción a la autoridad a alguien que no sabe? Hay que enseñársela. Y que está Dios, luego Cristo y luego de Cristo el varón y la mujer. ¿Cómo voy yo a saber de autoridad si no renuevo entendimiento? Por eso él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. En 1 Corintios 15, del 3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado, es decir, les ha transmitido saber, lo que asimismo recibí. Pablo me está diciendo que para yo enseñar, primero debo aprender. ¿Y qué fue lo que Pablo aprendió? ¿Y qué fue lo que Pablo enseñó? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Te das cuenta ahí? La renovación de entendimiento con las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Ves? Renovación de entendimiento. Renovación de entendimiento. Y dice, 1 Corintios 16, del 15 al 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Pablo me está hablando de sujeción. Pablo me está hablando de canal de autoridad. Pablo me está hablando de que hay una familia, la de Estéfanas, que fueron los primeros que se convirtieron en Acaya. Acaya es la región en la que estaba Corinto. Pero ¿cómo voy a saber eso si no renuevo el entendimiento con las Sagradas Escrituras? Hasta geografía bíblica me habla. ¿Y sabes qué? Voy a dejar ahí. Y ya que empezamos en esto, vamos a hacer un barrido así sencillito como el que estamos haciendo acerca del sabéis o no sabéis o ignoráis o no quiero que ignoréis o sabemos o yo sé, porque se trata de saber. Antes de que continuemos con Romanos capítulo 6, cuando Pablo en el versículo 3 nos dice, o no sabéis, porque se trata de saber o no saber, de ignorar o no ignorar. Así de sencillo. Y te dije que era un gran paréntesis para que vayamos adentrándonos en lo que Dios quiere que sepamos. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. ¿O acaso no sabéis que Dios Padre es Dios, que el Señor Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios? Y por eso siempre digo al despedirme y a los tres, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.